Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Vamos a estar pidiendo que el Señor esté hablándonos, que Él pueda estar con su palabra, trayendo esa fuente de vida que cantamos y que afirmamos. Señor, yo quiero darte gracias una vez más en esta hora, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres fiel. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra y encontrar, Señor, en esta palabra ese poder que viene de tu boca, de tu corazón. Podemos encontrar, Señor, esta palabra fiel que es justa, que es precisa, que es profunda para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú nos enseñes a seguir creciendo en tus caminos a través de tu palabra. Por eso, Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté, Señor, en cada uno de nosotros, obrando, trabajando, ahondando. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Venimos en estos domingos hablando una serie de predicaciones acerca de las promesas. Y tanto en el primer domingo que predicó Gabriel como en el segundo que predicó Fabián, venimos hablando de que Dios está siempre conmigo. Primer gran promesa, primer gran pilar, como decía Vicky hace un rato, cimiento. Segunda promesa o segundo pilar, Dios siempre tiene el control. Y esto estuvimos hablando también el domingo pasado. Y hoy vamos a estar viendo una serie de promesas que tienen que ver con la dirección que tenemos en Cristo Jesús. ¿Saben? Bueno, hoy como es el Día de la Madre, es importante también, pensaba en estas dos relaciones, ¿no? Dar gracias a Dios por la mamá que el Señor puso en nuestras vidas y que han conocido al Señor. Y también, si tu mamá no conoce al Señor, también estar orando, porque hay promesa y hay bendición de Dios para ella también. Así que qué mejor manera de bendecirla para que conozca estas realidades del Señor. Y cuando empezamos a transitar el camino de las promesas, por lo menos a mí me pasan un montón de cosas. Y uno empieza a pensar, ¿cuántas veces nos vimos nosotros o vemos personas que entran en ese oscuro camino de la desesperación? ¿Vieron cuando parece que las cosas se van oscureciendo, se van poniendo cada vez más difíciles, situaciones que de golpe llegan a nuestras vidas y situaciones en donde justamente lo que menos tenemos es esperanza? Y si hay algo que la palabra de Dios se encarga en darnos a nosotros, es palabra de esperanza. Dios es bueno y no nos tenemos que desesperar. No nos tenemos que desesperar. Buscando en el diccionario, ¿cómo se define la desesperanza? Es una privación de la expectativa positiva. Si usted está desesperado, no logrará ver nada positivo en su futuro. Recién cantamos, mi futuro está en el Señor. ¿Y a qué viene esto? Porque justamente cuando empezamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, estas cosas que nos desafían a caminar en esta esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús, empezamos a descubrir un mundo en donde Dios se empieza a revelar a nuestras vidas, en darnos estos pasos de fe y estos lazos de amor del Señor para sostenernos en el momento justo, oportuno. Justamente hay pasajes que vamos a estar viendo ahora. Cuando uno piensa que está todo perdido y sin salida, sin solución, es ahí donde entran en nuestras vidas a jugar las promesas del Señor. Las promesas del Señor. Hay un pasaje en Jeremías capítulo 29, que lo hemos leído muchas veces. Capítulo 29, los versículos del 11 y 12. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Y dijo Dios en un momento que había cautivos. Acuérdense que el pueblo de Israel
fue 2 veces cautivo a otro lugar, tomado preso. Esto fue en un primer momento. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Fíjense en que si hay algo seguro, es este primer versículo. Dios sabe, dice, yo sé. Lo primero que dice este versículo, el versículo 11, yo sé, dice Dios. A ver, si Dios dice que sabe y que afirma, ¿qué nos queda a nosotros? Y Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo sé lo que quiero para tu vida. Yo sé cuáles son los planes para tu vida. Yo sé cuáles son los propósitos para tu vida. Y si Él lo sabe, ¿qué mejor que poder estar en su voluntad, empezar a caminar, a buscar este yo sé que Él tiene para mi vida? Ese camión. Dice Jehová, pensamientos de paz. Dios no puede contradecirse a sí mismo, Él es amor, es paz, Él no busca. Justamente cuando estuvimos leyendo la carta de Santiago, dice, no se puede contradecir Dios. Dios no desea mal a nadie. Dios es paz, Dios es amor. Dios busca que en nuestras vidas realmente podamos tener esta vida prometida por Él en paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y acá es como un bien común. Lo que yo espero y lo que espera Dios de mí. Entonces, cuando Él sabe, esta es una promesa, esta es una promesa, pero también las promesas vienen con condición, vienen con condición. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os iré. Saben, acá hay 3 cosas que la fe tiene que ponerse en acción. 3 cosas que el Señor pide en el versículo 12 que hagamos nosotros. Dice, primero, que me invoquéis, y oréis, que estéis orando y que yo estaré y que me busquéis. Las 3 cosas. 3 cosas. Una cosa es invocar. Invocar lo hacemos cuando empezamos el culto. Invocamos la presencia de Dios. Pedimos que Dios se haga presente. Clamamos para que el Señor esté en mi vida. Clamamos para que Él sea el centro de mi ser. Él sea el centro y esté sentado en el trono de mi corazón. Eso es invocar. Invitarlo. Él está a la puerta y llama. El que abre, entra. Ahora, si yo no lo invoco, si yo no lo llamo, el Señor es libre, nos deja que podamos vivir con libertad absoluta. Ahora, cuando vos lo invocás, cuando vos pedís que entre en tu vida, cuando vos pedís que el Señor esté hondando en tu corazón, Él está dispuesto. No te va a dejar. Invocar. Y dice, yo voy a venir y vendré. La segunda acción, orar. Orar. Esta charla que tenemos que tener sincera, sencilla, no tan armada con el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe de que cuando estamos en angustia, cuando estamos en un momento difícil, las palabras lo que a veces menos salen. Y entonces es ahí donde podemos empezar este diálogo con el Señor, empezar a orar con el Señor, tener esta comunicación como papá e hijo con Él. Y dice, y yo iré. Me buscaréis y hallaréis. Hoy lo miraba con Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo mismo dijo el Señor. Y tiene este sentido de promesa. Cuando realmente creemos en el Señor, tenemos que estar dispuestos a que Él sea soberano en nuestras vidas y Él haga la obra grande en nosotros. Promesas. Él viene. Invocar, orar y buscar. Em, hay momentos en que las promesas que están en la Biblia no aparecen hasta que nosotros tenemos grandes necesidades. Hay veces como que las tenemos, sí, las conocemos, pero no las hacemos realidad hasta que nos aparecen esas grandes necesidades. Y saben, las promesas, hay tantas promesas en la palabra.
cada uno de tus momentos, para cada uno de tus necesidades, hay una promesa para cada una de tus necesidades. Ahora, ¿por qué esperar que te aparezcan estas grandes situaciones difíciles en tu vida para empezar a buscar las promesas? Justamente estas promesas son para atesorarla, recordarla, tenerla en la mente, aprenderlas de memoria. Por eso la palabra se aprende y se repite justamente para que en estos momentos podamos decir, pero la palabra dice esto, la palabra dice aquello, y eso es para mi corazón, eso es para mi vida hoy. Y hay una gran llave que abre la puerta a ese baúl de promesas, que es la fe y la oración. Justamente lo que acabamos de leer recién. La fe y la oración hace que las promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Yo me acuerdo, hace muchos años, leí un libro que hablaba esto de que la fe y la oración es la llave a ese baúl en donde están todas las bendiciones de Dios. Ahora, yo las puedo creer, pero si no reclamo, si no voy y no abro, no clamo, no las reclamo para mi vida, voy a seguir teniendo una vida sin conocer el poder de Dios. Por eso es tan importante que la fe sea acción. Y la acción viene justamente en la oración y en la obediencia a la palabra de Dios. Fe y oración. Hay un proceso de las promesas. A veces nosotros somos tan, y más en este tiempo, estamos viviendo tan acelerado que no podemos esperar nada. Nos cuesta horrores esperar. La ansiedad nos carcome. Parece como que no estamos en un tiempo en que sepamos esperar lo justo en el momento justo. Pero Dios tiene sus promesas para nosotros que son sí y amén. Pero también tiene sus momentos para que se haga realidad esa promesa. Ahora, ¿qué pasa en ese transcurso entre que yo la reclamo y la promesa se hace realidad? Es un tiempo, ¿o no? Dios es soberano. Ricardo, como hablamos siempre, Dios es soberano. Dios puede hacerlo ahora o Dios sabe por qué no hacerlo ahora y hacerlo más adelante. Pero Dios sabe, porque cuando reclamamos tenemos que estar sabiendo que Él es el dueño de la situación. Y a Él justamente vamos en esto. Fíjense en que hay un salmo, el Salmo 27. David sabía de esto y sabía de esperar. Y sabía de que realmente había cosas que Dios iba a hacer en su tiempo. Ahora, en el mientras tanto, ¿qué dice David? Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David dijo, yo me hubiera desmayado, hubiera muerto si no hubiera creído que iba a haber esta promesa en mi vida cumplida. Si no hubiera creído que iba a haber la bondad de Jehová en mi vida. Es necesario que en ese tiempo que transcurrimos podamos tomarnos del Señor día a día, creyendo. Watchman Nee escribió un libro que hablaba de esto de las respuestas de la oración y decía, embarazate de la respuesta, como una mamá. Te puede llevar 9 meses, pero vos sabés que está la respuesta y que va a llegar el momento en que va a salir, va a dar a luz la respuesta. Ahora, mientras tanto, cuídala. Seguí proclamando, seguí alimentando, seguí fortaleciendo, porque sabés que Dios va a cumplir. ¿Qué es lo que dice David? Yo hubiera desmayado si no hubiera creído en que Jehová iba a responder en la bondad de Jehová. Y fíjense en que para nosotros nos dice, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Esto de alentarte todos los días, sí, es necesario que la desesperanza no te gane. Poné los ojos en Cristo, en Él. Mirá con las perspectivas que hablábamos hoy.
mirar la perspectiva de Él, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Ese tiempo es un tiempo de mucha oración y de mucha búsqueda de Dios, todos los días, hasta que llegue la realidad de la promesa de Dios. Ahora, ¿están de acuerdo en que la oración es la clave y la fe es la clave para recibir las promesas de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces yo ahora lo voy a desafiar. Le voy a llevar un pasaje que está en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, los versículos 22 al 24. Y el Señor nos dice, también viene de una charla que tiene con sus discípulos. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Tanto. ¿Cuántas veces lo aplicamos? ¿Saben por qué? Por lo menos lo que a mí me pasa. ¿Y si yo oro y no era lo que Dios quería? Amén. Dios sí sigue siendo soberano. Pero si yo oro y alguien me escucha que estoy diciéndole esto al Señor y quedo mal con los demás, pero te estás cuidando de los hermanos antes que estar siendo sincero con Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos impide que podamos echar en los pies del Señor nuestras cargas en oración y decirle, Señor, yo creo y pido, Señor, no dudando, como dice acá en la palabra, que vos vas a hacer esto? Él sigue siendo soberano para decirte sí o no. Ahora, vos tenés la responsabilidad de ir al Señor con fe y orar con fe, porque Él le está pidiendo que lo hagamos. Esto lo dice Él para nosotros. Dice, pedí, pedile, pedile. Aunque sea todo lo difícil que vos creas que pueda ser, pedile. Justamente en las reuniones de oración estuvimos hablando hace unos miércoles atrás de esto. ¿Por qué? Muchas veces nosotros mismos limitamos nuestros pedidos en la oración. Y decimos, no, esto sí, esto no. Yo mismo pongo un filtro pensando en qué Dios puede hacer o no. ¿Cuánto nos equivocamos? ¿Cuánto nos equivocamos? ¿Hace falta volver a leer este pasaje? Esto lo está pidiendo el Señor. Y este pasaje tiene promesas. La promesa es, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creer es la llave de la bendición. Creer justamente es la llave de aquello que tiene el Señor para nuestra vida. Incluso Jesús nos dice y nos advierte, no dudes, no dudando, no dudando. Justamente Fabián habló algo ¿se acuerdan el domingo pasado de la duda? Por eso es que es importante que cuando vamos a Dios no dudamos en lo que Él es, en lo grande que Él es, en lo infinito que Él es, en todo lo que Él puede hacer día a día en su tiempo. Él puede hacerlo, no yo. Nosotros somos los que justamente dudamos y nos achicamos ante las situaciones. Y el Señor nos dice, búscame, pedime, fíjate, clamá, invocame, y yo te voy a responder. Cuando oremos, es necesario plantarnos en oración, pararnos en las promesas de Dios. Cuando Fabián el domingo pasado habló de un pasaje que por lo menos a mí me resultó siempre muy fuerte, que decía que dijo Dios que no era hombre para mentir. Lo voy a leer en Números, esto está fuera, no lo van a leer acá, pero no importa. En Número capítulo 23, 19 en adelante, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará?
¿Habló y no ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él no es hombre para mentir. Este es nuestro Dios. Esto es Número capítulo 23, 19. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando él habla, él dijo, ¿no lo hará? En esta versión está un poquito complicada, pero se entiende, ¿no? Cuando él habla, ¿no lo va a hacer? Cuando él habla, ¿no lo va a ejecutar? ¿No lo va a hacer? Ahí está, gracias. Entonces, cuando vamos a Marcos y leemos esto y nos referimos a este pasaje, el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta de haber dicho esto. Él nos desafía justamente en esto. Y quiero ir a esto de la importancia de la oración, la importancia de la fe en acción y la importancia de la escritura. Porque también es muy importante conocer la palabra de Dios. Ahora, voy a empezar por la conclusión. Ustedes seguramente me van a seguir. ¿Cómo voy a reclamar algo que no conozco? ¿Cómo voy a reclamar una promesa que en mi vida la escuché, ni la leí? ¿Cómo voy a reclamar algo que nadie me dijo? Voy a seguir a los tumbos, a los tumbos, a los tumbos, hasta que alguien me diga, pará, la palabra te dice esto. ¿Eh? Gracias, Señor, porque vos tenías esta promesa para esta mi necesidad. Ahora, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a reclamar lo que el Señor dice? Si no leo este pasaje de Marcos, ¿cómo voy a orar así, medio tibio? No, el Señor me dice, si vas a orar, orá con fe, no dudando, porque yo soy el que va a cumplir. Yo pongo mi palabra en esto, yo soy fiel para cumplir. Y me acordaba de algo, de un ejemplo, que lo leí hace un tiempo, lo busqué y lo encontré, que tiene que ver con un ejemplo de esto de pararse y de orar en las promesas de Dios. ¿Saben? Daniel, el profeta Daniel, ¿leyeron Daniel? Es tremendo, es un libro tremendo. En el capítulo 9 es casi un capítulo entero de una oración que él hace. Acuérdense, el pueblo estaba siendo la segunda vez cautivo, la estaba pasando muy mal, lejos de su tierra. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día, abría la ventana, lo cual le trajo problemas, ¿se acuerdan? ¿Y a dónde miraba en su oración? Buscaba Jerusalén, allá está Jerusalén. Abría la ventana que daba a Jerusalén y oraba 3 veces al día mirando Jerusalén. ¿Por qué oraba mirando Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque obedecía una palabra. Una palabra. Una palabra que es muy llamativa. Y la vamos a leer. Cuando Salomón dedica el templo, también en el capítulo 8 de Primera Reyes, vamos a leerlo, capítulo 8 de Primera Reyes, todo el capítulo habla justamente de la dedicación de la entrada del arca y de la dedicación al templo. Y cuando Salomón está bendiciendo ese lugar construido, diseñado por Dios, en donde el pueblo iba a adorar, hace una oración muy llamativa. Y cuando ora dice, y si en algún momento, Señor, el pueblo se desvía de tu camino y es cautivo, entonces uno puede decir, habrán pensado en ese momento lo que estaban escuchando, ¿por qué el rey Salomón está pidiéndole a Dios esto? Si nosotros vamos a ser fiel toda la vida. Versículo 46 al 52. Perdone que sea un poquito largo estas lecturas, pero creo que valen la pena porque en esto de pararse y plantarse en las promesas, dice 46 al 52 de Primera Reyes 8. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que
cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiere llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, el templo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia y de los que hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, por lo cual tú sacaste de Egipto y en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. El pueblo habrá dicho, ¿de quién está hablando? 300 años después, y un poco más, quise hacer la cuenta, pero no la pude hacer tan exacta, el capítulo 9 de Daniel habla de esta situación. Fíjense, Salomón dedicando el templo, y en las primeras palabras que son hermosas, hay una oración y hay una promesa. Y es la oración de Salomón pidiendo, bueno, si en algún momento el pueblo es cautivo y un siervo se levante y orare a ti. ¿Qué dice el capítulo 9 de Daniel? Los versículos del 1 al 5 primero. Siempre con mucha referencia a Daniel. Y en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de las naciones de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sí, estaba hablando de la primera cautividad. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Ellos estaban siendo cautivos. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Sigue. O sea, lo primero que hace Daniel es, trayendo a su corazón estas palabras, se acuerda y dice, sí, un siervo que se levante y orare por su pueblo, Dios va a ser misericordioso. Y todo empieza primero confesándose él y el pueblo. Y él era el que más obedecía, pero él también se involucra con el pueblo y pide perdón también en nombre del pueblo. Y sigo leyendo desde el 17 hasta el 23. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Hay palabras que se repiten. Hay palabras que se repiten. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjese en la angustia con la cual oraba Daniel. ¿Y qué pasó? Tremendo. Aún estaba orando, hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derrama mi ruego delante de Jehová, mi Dios, sobre el monte santo de mi Dios,
y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiendes la visión. Tremendo. No había terminado de orar y ya estaba Gabriel, el arcángel Gabriel, ahí parado y diciéndole: ni bien empezaste a orar, Dios está respondiendo. Dios estuvo escuchando. Y vine para que entiendas, fíjense en esta última parte, vine para que tengas sabiduría y entendimiento, para que entiendas la visión y lo que viene para después. Vuelvo con la pregunta: ¿cómo voy a reclamar las promesas del Señor si no las conozco? Esto es un ejemplo. Daniel era un estudioso de la palabra. Entonces podía orar con esa libertad que le da la palabra, de decir: esto dice tu palabra, la traigo para mí. Hermanos, yo creo que estamos viviendo un tiempo de muchos desafíos. Muchos desafíos. Como decía al principio, hay mucha desesperanza. Hay muchas cosas que Dios puede hacer y que nosotros todavía no nos decidimos a agarrar la llave de la oración, de la fe y de la acción para abrir este baúl de bendiciones y de promesas que Dios tiene para nosotros. Yo te desafío a que ahondes en la palabra. Ahondes todos los días. Ahondes en la oración. Daniel lo hacía 3 veces. A nosotros nos parece muchísimo. No, en todo momento. La palabra nos desafía a ir más. En todo momento, con toda oración y súplica, con acciones de gracia, dice la palabra. El Señor está esperando. Las promesas de Dios están esperando para ser cumplidas en tu vida. Y si aún la promesa tarda, no desmayes. Fortalecete en la palabra de Dios, en la búsqueda de que el Señor te sostenga. Orá, reclamá. Hay palabra de Dios fiel y justa para cada uno de nosotros. Oramos. Y Señor, queremos darte gracias en esta hora porque una vez más, Señor, tu palabra nos desafía a buscarte, Señor, a poder seguir creciendo, a seguir creciendo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú tienes promesas hermosas en las cuales tú pensaste para mi vida en este tiempo, en este día. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que están allí para nosotros. Y, Señor, yo las reclamo en el nombre de Jesús, para que sean realidad, Señor, sobre tu pueblo, sobre cada uno de tus hijos. Como dice tu palabra, tú escuchas, Señor, a los hijos que te buscan de corazón. Gracias, Padre, porque tú entiendes nuestro corazón y que aún somos imperfectos y pecadores. Tú sigues, Señor, poniendo tu espíritu para corregirnos, para darnos crecimiento y para darnos esa fuerza que necesitamos cada día. Gracias, Padre, porque como Daniel oró, no es por nuestra justicia, es porque tú eres justo. Y porque en tu misericordia, Señor, tú te mueves. Yo te doy gracias, Padre, porque así es como tú nos miras, con amor, con misericordia. Gracias, Padre, te doy porque en esta mañana tu palabra nos desafía a seguir ahondando, Señor, a que estas realidades puedan ser en nuestras vidas parte de nuestra existencia, parte de nuestra vivencia. Señor, que ninguno de tus hijos se quede sin vivir estas hermosas promesas que tú tienes para nosotros. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces dudamos, Señor, y oramos con humanidad, no oramos con fe, oramos con palabras nuestras, Señor. Yo te pido, Señor, que tú estés viendo nuestros corazones, Señor, y enséñanos a orar en esa disciplina de fe y de acción que tú quieres para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, y te lo pedimos juntos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.